De mi comadre Dulce han habido cualquier cantidad de comentarios, de todo tipo. Unos donde lamentan profundamente la partida de mi comadre, otros que han sido verdaderamente tremebundos, en donde siempre les he dicho, aquí hay solo una persona que puede dar respuesta a todas esas preguntas. Yo nunca he pretendido ser vocera de nadie, porque no tengo el derecho para adjudicarme ese papel. De tal suerte que debo compartir con ustedes esta noche que desde el momento mismo en que mi comadre se fue, he estado en contacto permanente con Romina, con su hija, a quien conozco desde que era muy pequeña. Y ciertamente en estas condiciones, pues he estado al tanto de todo lo que ha sucedido, pero yo he preferido guardar silencio por respeto a la memoria de mi comadre y por supuesto por el respeto que me merece Romina como la única que tiene el derecho moral y legal para hablar con todo conocimiento de causa de fue lo que pasó con su mamá, qué fue lo que sucedió, por qué se tomaron ciertas decisiones. Y a pesar de lo que algunos han comentado, que Romina jamás hablaría, jamás daría la menor declaración, debo decirles que Romina fue quien me pidió que hiciera esta entrevista. Por esa razón, esta noche, ella desde la Ciudad de México, yo desde los Estados Unidos, estamos hoy unidas, unidas para platicar de este tema franca y abiertamente, responderle al público pues todas aquellas preguntas que a mí me han hecho y que ciertamente ella ha estado en este proceso de duelo porque no solo falleció su señora madre, sino también su abuela paterna. Ha sido muy duro, ha sido momentos verdaderamente muy difíciles, pero hoy en la noche, ella hablará por vez primera frente a ustedes para darles la respuesta que ustedes esperan. Romy, muy buenas noches. Gracias por estar conmigo. Muy buenas noches, Lolita. Gracias a ti por el espacio. Es como dices, creo que en algún punto sentí demasiada presión em, y empecé a sentirme muy mal con todo lo que estaba pasando y creo que si tengo que hablar con alguien es contigo. ¿Por qué yo, Romy? Por qué me escogiste a mí, habiendo tantos periodistas de espectáculos? Lolita, yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo. Eres una persona que ha estado con mi mamá dentro y fuera del tema de que si ella era Dulce o si era Berta Elisa. Estuviste presente durante mi embarazo, estuviste con nosotros, estuviste, tú eres testigo a la relación, cosa que mucha gente no es. Incluso he recibido mensajes de gente youtubers y gente así diciendo, hola Romina y tal, y no tengo ni por qué hablar con ellos. Si son los primeros en estar hablando mal de mí, como que ¿por qué les voy a responder? A mí me han estado mencionando de manera reiterada que por qué comenté en una entrevista con Adis Tuñón que Ujú. ustedes habían tenido, tu mami y tú, en un momento dado diferencias, ¿no? Como hijas, y que en un momento dado, pues sí, la relación no siempre estaba en perfectas condiciones. Y esto lo hice precisamente por lo que a mí me consta, por lo que yo sé, no estaba inventando nada. Cuando pasó lo de Giovanni Bendina, cuando pasó lo de esta persona que abría el espectáculo de Grandiosas, ¿no? Toda esta situación, por eso yo hice ese comentario en ese momento, sí, sí, y hoy aprovecho la oportunidad para decirte, si ese solo comentario a ti te lastimó, te ofendió, te ofrezco una amplísima disculpa. Sí, lo vi, Lolita, y te voy a decir algo. Yo creo que se malinterpretó gran parte. Yo que te conozco, sé que
nunca lo dices con una mala intención. Creo que lo dijiste tratando de ser objetiva y la gente se agarró de eso. Y me lo mandaron. Y mira lo que está diciendo Lolita y mira lo que tal. Pero pues yo estaba en contacto directo contigo y tú tuviste incluso la amabilidad de aclarármelo. Entonces yo tengo absoluta paz con lo que tú me dijiste. O sea, sí hiciste mención, correcto, a que mi relación no era perfecta con mi mamá. Y no tuve un problema, he tenido muchos, tuve muchos. Como también tuve unos momentos padrísimos y tuve unos momentos hermosos que son los que realmente definen mi relación como hija con mi mamá. No existe relación perfecta y no existe familia perfecta. Entonces, pues, yo creo que aquí lo que yo voy a rescatar y lo importante es algo muy cierto que tú dijiste, que es que por respeto no digo nada. Se acabó. O sea, si una persona te confía algo en vida, se me hace lo más bajo que cuando esa persona ya no está para hablar o ya no está para defenderse, lo usas como un arma eh, con su hija, que viene siendo, pues viene, si es conmigo, es con su nieto y es con la familia, y digo, desafortunadamente, digo, hasta mi abuela ya no está, mi única abuela que me quedaba, ya no está con nosotros ahorita tampoco. Esa es la verdad y realmente yo incluso me puse de ejemplo y dije, yo no tuve una relación perfecta con mi mamá. Tú recordarás que ese comentario hice. Pero en el No, momento en que cuando es real, fallece tu madre, pues terminas devastada, porque es algo muy difícil de manejar, sobre todo cuando somos hijas únicas, y tú eres hija única y yo también, es correcto. ¿no? Entonces, aclarado el punto que es muy importante, sí quisiera, porque además esa es mi responsabilidad como periodista y en este momento, independientemente del enorme, enorme cariño que yo siempre le tuve a tu madre, que lo sabes, te consta, lo vivimos juntas, el Sí, cariño que te tengo a ti. eh, en este momento yo soy una periodista y tengo que hacerte las preguntas que están en las redes sociales, las acusaciones que te están haciendo y que eh, de verdad nadie mejor que tú para dar respuesta a todo ello. Lo primero que reclama el público es por qué no dijeron que Dulce tenía una enfermedad terminal, que Dulce estaba tan grave como realmente estaba. Tú recordarás que cuando esto pasó en estos últimos días de ella, pues yo hubiera dado lo que fuera por haber estado con ella, pero yo estaba convaleciente de una cirugía también de un tumor que me encontraron. Por es fortuna no correcto. fue canceroso, pero si no, por supuesto que yo hubiera estado ahí con ustedes. Pero ¿por qué no se hizo público, Romy? Mira, Lolita, también hay dos cosas que jugaron un papel aquí. La primera es que la batalla que tuvo mi mamá contra el cáncer fue una batalla muy fea, muy corta y fue fulminante. O sea, fue una cosa en que se peleó hasta último momento, pero en una semana, en cuestión de una semana, pues se me dijo que mi mamá tenía 80% posibilidades de salir, después un 70% y después me lo redujeron a 10% en una semana. Entonces, y esto ya estamos hablando de que los últimos, o sea, semana y unos días, que fue lo último que quedó de mi mamá. Entonces, cuando a ti te están diciendo que hay una posibilidad de un 80%, estás optimista, estás luchando. Y digo, yo como hija te puedo decir que así hubieran dicho 1%, obviamente mi papel, lo más importante que yo tengo que ser como hija, como ella lo hubiera hecho por mí sin dudarlo, Claro, es pelear con ella por ese 1%. Sin embargo, empezaron las posibilidades de 80. Sí hubieron varias cosas que se comentaron al respecto. Los doctores tienen que ser muy claros siempre porque pues es el deber de ellos y con mucha frialdad también te lo tienen que explicar. por Y me supuesto. dijeron, y me dijeron que el tipo de cáncer que tenía mi mamá, Mm. que venía siendo una metástasis, porque no sé si recuerdas que le habían quitado el riñón. Un De riñón, sí. hecho, sí que estaba enorme. Esto fue en De hecho, abril. sí, creo que fue en abril. De hecho, hay un video
que está circulando, que lo quieren manejar como si fuera de ahorita y no lo es de ese entonces cuando le quitaron el riñón, que ella sale diciendo todo está bien y tal, tal, porque Ujú. así nos habían dicho, que el cáncer en el riñón estaba encapsulado, estas son las palabras que nos dijeron, y que a la hora de retirar el riñón ya no había problema. O sea, nunca le Ay, dijeron que debía de recibir quimioterapia a partir de que le quitaron el riñón. no, te voy a decir, yo, sin saber nada, por gente con la que habíamos estado hablando antes, un amigo que su hijo tuvo cáncer, que se lo llevaron a Houston y muchas cosas, me habían ya comentado que se le tenía que dar un tratamiento, ya sea inmunoterapia, una quimioterapia, algo de seguimiento. No se le dio. Yo sí lo llegué a comentar, amigos de ella de los amigos cercanos de verdad, Lolita, no la gente que sale hablando, los amigos de verdad Claro. se lo comentaron. Y incluso uno fue con ella a una de las últimas citas con el doctor que le había retirado el riñón. Que digo, no Mm. estoy diciendo que el doctor haya hecho mal su trabajo. El doctor realizó la cirugía perfecta, pero yo desde mi punto de vista, ignorante de lo que me fui enterando conforme estaba ahí en el hospital y todo, es que Claro. hay un oncólogo sanguíneo, hay un oncólogo cirujano, hay un oncólogo médico, hay diferentes especialidades dentro de la Niveles. oncología, Claro, exacto. Y con esos son los que tú tienes que dar seguimiento. desde Entonces, luego. creo que no hubo la información a lo mejor necesaria. También está el factor que, digo, mi mamá no paraba de trabajar. Una de las cosas que no quiero decir criticamos de manera negativa, pero que sí se comentó con mucha preocupación, es que ella salió de la cirugía y salió a trabajar. Entonces Eso le fue lo que decían, yo le dije a tu mami. Justamente le dije, comadre, pero ¿cómo te atreves a irte a dar un palenque cuando apenas acabas de salir de una cirugía donde te quitaron un riñón? sí. Entonces sí fue una, digo, incluso mi papá se lo dijo. Y ella mencionaba que ella sentía mucha confianza, que su doctor le había dicho que ella tenía que hacer su vida normal y regresar únicamente para unos estudios. No puedo decir que fue negligencia porque hubo uno que de los, creo que le hicieron, no sé si fue una tomografía o algún tipo, un tipo de placa, donde sí le vieron unas como marcas en el pulmón izquierdo, Ya. pero no estaba claro qué era. Pero mi mamá no le dio La la, importancia, la importancia que le tuvo que haber dado. Entonces ya después de un tiempo, digo, incluso nos fuimos digo, pues tú lo sabes que nos fuimos, pasamos unas claro, vacaciones muy bonitas, que digo, para mí, pues es impresionante que sean las primeras y últimas vacaciones que tuvo con mi niño. Era algo que ya siempre era, ¿no? El tema de viajar con el nieto y todo esto, y es impresionante ver en retrospectiva que eso fue de esa manera, pero fuimos y ella estaba súper contenta y una de las cosas que nos decía era em, de que ahora sí, que la vida le había dado una nueva oportunidad y todas estas cosas que todos compartíamos con ella, porque así es, o sea, siente uno esa felicidad, esa bendición de estar todos juntos, de haber salido de algo tan feo. Y al poquitito tiempo que regresamos, Lolita, al poquito tiempo, empezó ya con una tos y empezó a tener fiebres. Ella, de hecho, una vez en mi casa se puso súper mal de fiebre y la estuvimos atendiendo. Después tuvo un compromiso, o sea, imagínate cómo era su ritmo de trabajo, que le atendimos la fiebre aquí en la casa, se fue a un compromiso a Zacatecas, donde se sintió muy, muy mal en este compromiso y después en México inmediatamente terminó yendo con un neumólogo porque ella tenía este tema de la tos, ya era muy avanzado y con mucha ronquera y muchas cosas. Entonces fue cuando inicialmente se le diagnosticó la neumonía. De hecho, creo que esto te lo había comentado. Si en algún punto tienes una pregunta o algo, me interrumpes, por favor. por supuesto Pero que sí. te había comentado esto de manera personal, tú y yo, de, de que a mí me da particularmente mucho miedo.
¿no? Pensar que yo como paciente te puedes ir a checar como ella fue y le hicieron una endoscopía con una cámara y le sacaron 3 biopsias diferentes del pulmón en 3 diferentes lados. Y aquí es cuando se estaba especulando que ella tenía, pero lo quiero aclarar porque sí terminaron teniendo razón, pero en este momento no sabíamos que ella tenía la metástasis en el pulmón. Le hicieron la endoscopía, le hicieron las biopsias y salió negativa de cáncer. Entonces, pues todos respiramos, ¿no? En ese momento todos respiramos porque era una preocupación. Yo me enteré también en el hospital, esto yo no sabía, que normalmente cuando uno tiene un tipo de cáncer, la metástasis lo primero que hace es irse al pulmón y a los riñones. Entonces era una de las sospechas, ¿no? de su caso, porque pues no estaba respondiendo bien a los antibióticos iniciales y todo. Entonces se le hicieron estas biopsias, se dieron negativas, perdón, y estaba el tema que ella tenía del empiema pleural, que es este líquido que se comentó de hecho mi esposo lo comentó en el programa de Gustavo Adolfo, creo, Sí. de que tenía el pulmón lleno de líquido causado por las bacterias de la neumonía y esto. Y entonces ahí es cuando se desmintió el tema de que ella no tenía cáncer, porque pues en ese momento uno no tiene el diagnóstico, por más que haya la sospecha, pues no estaba el diagnóstico, no teníamos como se dice, no teníamos los pelos en la mano. Claro. Y fue hasta que se hizo la operación del empiema pleural que se descubre el tumor no dentro del pulmón, sino en la pleura, en el saco externo del Eso fue el pulmón. 5 de diciembre. Te mentiría si te digo que sé exactamente la fecha, no la tengo en claro, Sí, ¿verdad? la tengo Pero muy en creo claro porque ese día era mi porque tú hablaste con cumpleaños. ella. Ajá, sé que Claro. tú hablaste con ella ese día. En este momento yo estaba con mi hijo y mi esposo estaba con mi mamá. Entonces, él es el que estuvo en el momento de la operación del empiema, por eso él también hizo las llamadas. Y después yo llegué el día 11. Entonces, a partir del día 11 pues estuve yo sin separarme de ella, ¿no? Pero vaya, cuando descubren el tema que ella tiene ese tumor, se dan cuenta que lo que le está causando la tos y estos síntomas es que este tumor estaba como apretando su pulmón y estaba creciendo muy rápido, que Sí. porque la zona es húmeda, por muchos motivos que da la condición que en el pulmón crece pues rapidísimo, ¿no? Entonces, sí fue un diagnóstico que nos asustó muchísimo, pero te digo, pues uno se acuerda de todas las cosas que dicen, uno que no vive el cáncer, que solamente lo escucha, empiezas con las cosas que oyes, de que no, es que dicen que está muy conectado al tema anímico, hay que echarle ganas, vamos para adelante, y siempre fue el tema positivo, 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 hasta que pues fue avanzando, ¿no? Uno de los reclamos que te hace el público es por qué no se cumplió con su última voluntad. Y fíjate cómo te lo pongo, porque además han salido personas a decir que tu mami tenía ya escogido un vestido, que tu mami quería que la vistieran con ese vestido que había comprado no sé dónde, y que además que la maquillaran y la peinaran y la arreglaran para la hora de su velatorio, ¿no? Y que Ujú. además también te había pedido ella que trasladaras el cuerpo a Brownsville, donde está el cuerpo Mi de tu abuela, abuelita, sí. donde ahí la enterraron, para poderla enterrar al lado de su madre. Pero pues nadie más que tú para poder dar respuesta a por qué no lo hiciste de esa manera. Bueno, son muchos puntos que quisiera contestarte, porque en lo que me acabas de decir hay varios cabitos sin atar y yo quiero que queden bien en claro, ¿no? El Por primero es favor. que eso de que mi mamá tenía un vestido elegido y todo eso es mentira. Pregúntenle a cada una de esas personas por separado cómo era el vestido, a ver si coincide. No va a coincidir, porque mi mamá tenía 69 años. Ella no estaba pensando que se iba a morir. Correcto. Por supuesto que no. Eso no es cierto.
Eso es gente que está tratando de ahorita de agarrarse del momento, de decir cosas. Mira, Lolita, no los culpo, o sea, yo entiendo, ella era figura pública y eso pasa cuando uno está en eso. O sea, no, así es. Pero eso es de entrada eso del vestido y que cómo quería estar maquillada y eso es totalmente falso. O sea, yo creo que mi mamá tenía la esperanza, como la tengo yo, como la tenemos todas las personas, de morirte de viejito en tu cama. O sea, Claro. mi mamá no estaba ahí eligiendo el vestido. Ah, con esto quiero que me entierren. Claro que no. Por supuesto que no. La otra cosa es del por qué, no sé, creo que me faltó otra, pero voy a responder esta si me falta algo más, me dices. El tema de el por qué no se cumplieron los deseos, ¿no? El deseo de Y ella de que la esto, hubieras hecho todo pues una sí, ceremonia, ¿no? Una gran ceremonia, ajá, un gran velatorio, ¿no? Para que ujú, pudieran ir todo su público a despedirla. bueno, ajá, de este tema, Eva, lo que te voy a comentar ahora es esto. Mi mamá, como te comenté, ella no tenía pensado que se iba a morir de la manera que se murió. Y ella toda la vida me dijo eso. O sea, no fue de que este mes, ni de que cuando el riñón, toda la vida me lo dijo. Y es más, de repente me decía cosas muy locas que hasta, así me decía, quiero un ataúd, te lo juro, me dijo, quiero un ataúd cubierto de piedras Swarovski. Y me No, decía bueno, así varias, sí, me decía cosas así, pero eso me lo decía cuando ella estaba viva, cuando ella no tenía una noción, porque nadie la tiene, de cómo iba a ser su final. Y me lo dijo siempre, yo quiero estar al lado de mi mamá, es lo único que quiero, que me entierres al lado de mi mamá. Eso es una cosa que uno expresa cuando tienes tu salud, cuando tienes todas tus facultades mentales, cuando sientes que la vida todavía te va a dar mucho más, como yo siento que ella le tuvo que haber correspondido. Pero no fue así. Digo, mi mamá se murió muy rápido, Lolita. Fue una cosa muy fea. Creo que el cáncer uno sabe que es feo, pero cuando lo ves de frente y ves cómo se está comiendo a tu ser amado, no me gusta usar esta palabra, pero creo que no hay otra, es muy traumático. O no, sea, no. te deja muy marcado y te deja de verdad destrozado por dentro. O sea, ver cómo se va desgastando, cómo esa persona que tú viste de una manera, con tantas ganas de salir adelante, cada vez esa lucecita de esa persona se va apagando. O sea, hubo un momento en que ya mi mamá no se valía por sí misma. Y entonces esa gente que dice, ay, que ella, que el otro, no estuvieron ahí. Los que estuvieron son poquitos y han salido, yo te los puedo también mencionar. Son, mira, los dedos de una mano los que fueron. Yo la movía, yo la levantaba, yo le daba de comer, yo la llevaba al baño, yo la cambiaba. Sí estaban las enfermeras y lo que tú quieras, pero era todo. Mi mamá necesitaba todo. Y eso, y yo, mira, tengo esa paz dentro de mí que yo estuve con ella hasta el final. Pero bueno, así como estábamos ahí también, los doctores y todo lo que nos decían, que un día un 80, que el otro que un 70 y así, pues yo tenía también que decirle a mi mamá, los doctores inicialmente hablaban conmigo, porque pues mi mamá estaba delicada, entonces me decían a mí la situación y yo buscaba la manera más amable de comentárselo a ella. Habían veces que sí nos decían a las dos las cosas de frente, pero casi siempre lo más duro, lo más difícil me lo comentaban a mí. Pero a ver, tu mamá sabía que tenía cáncer terminal, tu mamá sabía que No, estaba invadida. no. Supo que Y yo tenía tampoco, metástasis. sí, metástasis sí, pero, o sea, el tema es que nos decían que había un 80% posibilidades. Ya. Entonces tú piensas, sí tiene metástasis, pero uno piensa en su ignorancia, pero está en una buena fase para que se cure. Y los tratamientos que nos habían dado era una inmunoterapia intravenosa y otra que es como una quimio tomada como de mí. O sea, estás en manos de ellos, ¿no? Claro. Pero regresando, quiero terminar de responder esto, creo que sí Por es favor. importante. El tema de que cuando a mí los médicos me van diciendo cosas y yo le tengo que dar a ella la información,
Así como compartíamos de repente el entusiasmo por vamos a darle y vamos a salir adelante y todo, también compartíamos los miedos, Claro. compartíamos la tristeza, la inseguridad, el temor de que ella no fuera a salir y estas cosas. Entonces, en una de esas que yo creo que te lo mencioné, yo me metía mucho a la cama con ella. Las camitas de hospital, pero pues ahí yo me acurrucaba con mi mamá. Y en una de esas le estaba yo acariciando el pelo y estábamos pues las dos en uno de esos momentos de tener miedo. Y voltea y me dice, Romy, si algo me pasa, por favor no quiero que nadie me vea, porque mi mamá Lolita estaba muy deteriorada. O sea, ella no quería que, de hecho, ella evitaba así gente como que innecesaria, nada más los muy, muy amigos, porque esto suena horrible que te lo diga, pero ya había un momento donde mi mamá era los huesitos forrados de piel. No había maquillaje, no había vestido que fuera a estar bien con eso. Sí, que fuera a Entonces, disimular su condición real, ¿no? no había. Entonces en algún punto me hice eso, me dice, Romy, por favor, no quiero que nadie me vea. Y yo le dije, no, man, ahí te va a ver, no pasa nada, no digas eso, no así como plan de, ni vamos a Claro. hablar de eso, ma, vamos a salir. Y ella me insistió y me dijo, mi amor, por favor, dice, elige tú una urna, la más bonita, que brille, me dijo todavía eso, me dijo, que brille y llévame a la Basílica de Guadalupe. Que mi mamá era súper guadalupana, Lolita. O sea, mi Sí, mamá cómo era de no. que algo se aventaba sus caminatas, se iba desde Televisa San Ángel caminando hasta a la villa. Entonces me lo dijo así y yo la verdad no quise reparar tanto en ello. Fue como, sí, mami, no te preocupes, nadie te va a ver, pero no. El único lugar donde nos vamos a ir es a la casa. Y ya, o sea, no quise reparar tanto en ello, porque pues yo sentía que si alguien tenía que como que mostrar el positivismo y la fuerza y vamos y tal, era yo, aunque me estuviera destrozando por dentro. Me Claro. pasaba también que mi mamá tenía sus cambios como es normal de una persona que está en esa situación, tenía sus cambios de humor, de ánimo, de todo, de repente estaba muy deprimida, de repente estaba con buenos ánimos y luego escuchas cosas que te congelan la sangre como cuando un doctor le estaba explicando algo y ella le decía, ya doctor, por favor, déjeme ir. O sea, lo último que quieres tú escuchar es eso, Por que supuesto. tu mamá lo diga. Entonces, como, no, mamá, no, por favor, no digas eso, o sea, te necesito, no te vayas, no, o sea, no digas eso. Obviamente no, o sea, yo traté de hacer como que no lo había escuchado. Habían varias cosas que pasaban así de repente que ya mostraban que mi mamá estaba muy cansada y yo Claro. prefería como no reparar en ello. Yo tenía ya la decisión de que aunque esos fueran a ser los últimos días de mi mamá, yo no quería que ella estuviera en un ambiente de depresión, de miedo, de nada. Entonces yo siempre, no, ma, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Tienes que comer bien para que te puedan desconectar todas estas cositas que tengas, porque tenía la alimentación parenteral, tenía Claro. pues, todo el cablerío. Le dije, necesitamos que te desconectes de todo esto, ma, y nos vamos a la casa. Y ya después solamente vienes a tu tratamiento cada 3 meses, échale ganas, y así. Pero pues hubieron muchos factores, ¿verdad? Su edad, muchos temas que pues no hicieron que el tratamiento fuera tan eficaz como pudo haber sido en una persona joven, ¿no? Por esa razón decidiste no hacer, digamos, el gran funeral y poner a tu mami como en un momento dado vimos, por decir a alguien, a Selena cuando la mataron, que estaba muy Sí, maquillada, muy arreglada, que estaba abierto el ataúd y que llegaban todos los fans a presentar sus respetos. yo creo, Lolita, y te lo digo con mucha crudeza. Quienes me lo han reclamado, sí hay gente que comenta y todo, pero no es en sí la gente. Yo creo que la gente en sí naturalmente lo respeta. Creo que la gente está alimentada por las cosas que están viendo en los programas. La gente no Sí, tiene por qué tener ese odio hacia mí o hacia mi mamá. O sea, no hay malos. O sea, la verdad es que no hay malos en ellos, no tienen por qué, no se les ha hecho nada. Pero están consumiendo, viendo, están recibiendo todas estas cosas de estos programas amarillistas. Y pues la gente siente porque quería a mi mamá y porque les gustaba su música, claro. les gustaba todo.
y tienen conexiones con ella en el sentido de que pues cuando estaban chiquitos o con sus papás o lo que sea, se comprende. Pero la gente que está señalando esto son los de los medios. Y esto no es, y digo, tú me vas a decir, tú me vas a decir porque tú estás ahí y porque tú lo has vivido. No se trata siquiera porque querían a mi mamá, es porque querían la alfombra roja, porque querían ver qué persona iba ahí, a ver si pasaba algo como lo que había pasado con José José, que si se reían o no se reían, y ver si cómo estaba y que la cara, y eso es lo que querían. Y a mí no se me hace que mi mamá tenía que estar expuesta a eso. Yo creo que ella necesitaba descansar, creo que se tenía que respetar su deseo de no ser expuesta, porque tristemente ella ya no estaba bien, Lolita. Y mi mamá se preocupó mucho, siempre estuvo, y de hecho ahorita te voy a hacer mención también el por qué este, se trató de detener mucho que estuvieran los medios encima de ella, ¿no? Pero ella trabajó toda su vida para ser Dulce la cantante, para estar con su gente, para su público. Ella decía cosas de que, ay, es que mi público necesita verme bien, yo que es una manera de respetar a mi público, el salir guapa. Y luego decía cosas también de que yo nunca me voy a vestir mal para mi gente, que me vean muy guapa, que me vean bien. O sea, a mi mamá le encantaba eso. Cuidaba mucho su Y, imagen, y muchísimo, esa, sí, 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 trabajó toda su vida para eso, Lolita. claro. Y que esa imagen ya no estaba. Y eso fue muy duro para ella, fue muy duro para todas las personas que entraron a verla, para sus amigos cercanos que la vieron. Era muy impactante. De hecho, yo ya había visto fotos y video que mi esposo me había mandado. Me mandaban, mira, aquí está tu mami, estamos bien, salió la operación y todo esto. Y te juro que con todo y lo que yo había visto en las imágenes no se asemeja a la impresión que me dio cuando la vi en persona. O sea, era de verdad muy impactante ver el cambio. Esa situación que tú nos estás narrando, por supuesto, pues hace una descripción muy clara de por qué tomaste la decisión de no hacer un gran evento para que fuera todo mundo a despedirse, por la condición justamente Mira, en que ella y terminó, se hizo una misa muy bonita con sus cenizas presentes en la Basílica de Guadalupe y se invitó, fue abierto. Quien claro, quisiera, qué mejor oportunidad. ¿Por qué necesitas el cuerpo enfrente? ¿Por qué tienes que ir a verle la cara? ¿Por qué necesitas una alfombra roja? No es cierto, ahí estaban sus cenizas y la invitación fue abierta y todo mundo podía ir a despedirse con el máximo respeto de su artista, de su amiga, de su compañera. Fue abierto a todo mundo, Lolita. A nadie se le puso, a nadie. De verdad a nadie. Con todo y gente que ya había dicho cosas, a nadie se le prohibió la entrada. Porque era la despedida de ella. Eso no era claro, para mí, ni para quien le había aparecido y que habían dicho nada. Era para ella. Entonces, o sea, la invitación fue totalmente abierto, abierta. sí, efectivamente. Ahora bien, eh, una de las cosas que es importante señalar también es en relación a la cremación de tu mamá. Ujú. ¿Por qué tomaste la decisión de cremarla? ¿La tomaste tú? ¿La tomó ella? ¿Quién tomó esa decisión? Digo, como, no sé si bueno, mira, fueron varias cosas. La primera es que ella me dijo, el de elige una urna, pues ahí está claro. O sea, más claro que eso no hay. No se Por dijo supuesto. crémame o no tal, porque pues yo creo que debe ser muy feo decirlo, ¿verdad? Y me dijo, elige una urna, la más bonita que brille y llévame a la basílica. La urna Pero solo es para guardar cenizas, no es para guardar un cuerpo. no, pues eso es exclusivamente para las cenizas. Claro. Aunque hay factores también que sí se tomaron en consideración. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los médicos me habían comentado que el cáncer deteriora mucho los cuerpos por dentro. Entonces, Claro, y estos son ya detalles que yo puedo considerar que son morbosos y tal vez innecesarios de decir, pero que el tipo de embalsamamiento, perdón, no puedo decir, embalsamamiento correcto. necesitaría uno o dos, que el cuerpo expuesto con esa situación no era positiva,
que después el traslado, que pasarlo, digo, también el tema de las fotos, digo, yo te comento con mucha tristeza que incluso fotos de ella en el hospital se filtraron. Wow. Entonces, sí, y entonces obviamente estaba el riesgo de que se filtraran más fotografías en la funeraria o si las cosas en la funeraria iban bien a la hora de pasar la aduana con el cuerpo, cuando checaran el cuerpo, si lo movían o no lo movían, si le pasaban rayos X o no, que había ahí otro tipo también de personas y que iba a estar expuesto el cuerpo a mucho manejo que podía implicar alguna falta de respeto, fotografías, etcétera, como le ha pasado a otras personas, como sabemos que fue A horrible en el muchos caso también famosos de, les ha pasado, sí. sí, entonces se optó por esa decisión, tanto por el comentario de ella, como porque pues era lo más lógico, y de todas maneras, yo la voy a llevar con su mamá, Lolita, la voy a enterrar con su mamá, solo que va a llegar en una urna, la más bonita que vimos, que es un corazón, ¿verdad? Que Precioso, representa todo por el cierto. cariño que todos le tenemos, Claro. y se va a enterrar ahí con su mamá. Solo va a Ahora llegar en bien, otra forma. hemos estado también viendo la actitud de tu tía, que no ha sido, pues ni con mucho, ya no digamos empática, ni siquiera amable contigo. ¿Qué pasó con tu tía? Mi tía no es mala persona, Lolita. Lo que pasa es que mi tía sí tuvo razón en algo, en decir que ella no sabía nada. Sí vi cuando estaba diciendo, "Y es que yo a mí yo solo sé que no me dijeron nada". Y después hablé con ella y creo que las cosas quedaron claras, pero no puedo minimizar el dolor de ella como hermana. Mi No, tía no era una hermana distante, era una hermana muy, muy cercana. Entonces, entiendo que se haya sentido molesta, incómoda, confundida y que tuvo una cámara enfrente en un mal momento y lo sacó. Pero la situación ahí, el por qué no se le avisó, al menos como ella hubiera querido, porque sí se lo notificó, pero no la manera que ella a lo mejor hubiera sentido que era la adecuada. La primera es que yo como hija, al ver todo lo que está pasando, pues en mi mente, ¿a quién le voy a hablar? ¿A un amigo, a mi tía o a mi papá? Pues a pues mi a tu papá. papá, evidentemente, Entonces yo necesitaba a mi papá. Entonces esa fue la primera persona a la que yo le hablé. claro. Entonces llegaron unos amigos también muy, creo que lo conoces, Eugenio Martínez, llegó, Por él supuesto que lo venía, conozco. él venía a visitar por segunda vez a mi mamá. Mira, Y llegando, le, le mando un mensaje, le digo, Eugenio, ¿ya llegaste? Porque yo sabía que él iba a llegar, me dijo que sí. Le marqué y le di la noticia, pero, porque él venía en camino. Y después, estando en compañía yo de uno de los mejores amigos de mi mamá también, que se llama Ahmed Domínguez, que le marqué de Ahmed, por favor, ven y ayúdame, lo porque conozco también necesitas, perfectamente bien. bueno, Sí, yo necesitaba a alguien ahí, o sea, mi tía estaba en Texas, entonces tú necesitas apoyo ahí, en el momento en el que estás, claro. ¿no? Entonces, cuando vino Ahmed, le dije, Ahmed, ayúdame, por favor, tengo que hacer los papeles, tengo que llenar las hojas, tengo que hacer tal, y me dice, no te preocupes, Romy, vamos a hacerle una llamada a Liz, a mi prima. Yo hablo con ella y le pido que le llame a Isabel. Porque sabemos también que Isabel se lo iba a tomar muy mal, porque era lógico, porque cualquiera se lo iba a tomar mal. Entonces, yo le hablé primero inicialmente a Liz, la saludé, le dije, Liz, por favor, permíteme que te pase a ver, que te va a explicar esto que acaba de suceder, de que te quiero mucho, tengo que hacerlo los papeles, tengo que hacer tal. Y entonces ya habló con Ahmed y pues se le pidió el favor a Liz que Liz le dijera a Isabel. O sea, no es no avisar, pero pues entiendo que ella se sintió mal de la manera, quizás ella sintió que yo le tuve que haber avisado a ella antes que nadie y se entiende porque es su postura de hermana. Ella dice, es mi hermana, es mi única hermana y tiene toda la razón, pero en ese momento estaba yo sola esperando que llegaran los amigos de mi mamá para que me ayudaran en ese momento que yo necesitaba a alguien conmigo y pues a la primera persona, como te dije, que le hablé fue a mi papá.
porque es el Claro, apoyo más grande que como hijo necesitas, por el padre o supuesto. madre que te quede. Entonces, pues yo creo que fue un malentendido, pero desafortunadamente, pues fue el tener la cámara en ese instante. Final, llegaste a platicar ya con ella, a tranquilizar las cosas y Sí, finalmente, pues las cenizas de tu mami estarán en la tumba de tu abuela es porque correcto. tu tía vive en Brownsville precisamente. O sea, ella Ujú. va a tener la gran facilidad de poder ir a visitar, eh, pues, las cenizas de su hermana. Digo, con todo lo terrible que suena esto y Sí, desgarrador para cualquier persona que ha pasado por una situación similar, ¿no? Pero finalmente estarán a mucha cercanía, pues, para poder ir a rezarle, para poder ir a ponerle flores, en fin, sabes, una cosa que nos sacó lágrimas, ¿verdad? Cuando estaba yo hablando con ella, pero que yo considero importante que ella supiera. Creo que cualquiera que pierde a alguien, ¿verdad? Quiere saberlo. Mi mamá sí pensó muchísimo en ella, ¿eh? Muchísimo. En algún punto hasta graciosos y en otros momentos más tristes, pero pensaba en Isabel muchísimo. En algún punto que ya está muy avanzado el tema de la falta de oxigenación, empiezan a haber momentos donde pierdes un poquito solo de la realidad, ¿no? Y empiezan a ver como pues delirios o cositas así. Entonces, en algún punto, por ejemplo, me hablaba y me decía, Isabel, ¿no? Y me hablaba y estaba pensando en su hermana. O en un momento ya cuando mi mamá tenía muy poquitos placeres que podía hacer, porque pues ya básicamente todo se le había privado, de repente me decía algo así como, tráeme un chocolate, ¿no? Y iba corriendo, le traía un chocolatito. Y entonces se lo estaba tomando y me acuerdo perfecto que estaba al lado de una enfermera. Y es difícil ver a la persona que está teniendo como regresiones como de infancia, ¿no? Porque uno asocia eso clarísimo con que se acerca el final. en el momento. Sí, entonces empezó a hablar con la enfermera y le decía, este, empezó a decirle de que ella toda la vida le gustaba el chocolate, ¿no? Pero así desde un punto de vista como infantil. Y empezó a hablar de que mi hermana y yo, le decía, mi hermana y yo comíamos chocolate del mismo galón de helado y le empezaba a platicar esos momentos de su infancia Con la enfermera, y era una cosa muy triste para mí por un lado y por el otro lado es bonito ver que su mente estaba en un lugar positivo. por supuesto. Y así tuvo varios momentos así. Y ella tenía a su hermana en mente, tenía a su hermana, tenía a mi prima, tenía a su familia en mente. Sí, porque ella fue excepcionalmente cercana a su hermana y a su sobrina. Ella siempre me platicaba de ellas, ¿no? Y de los viajes que hacían y demás, porque pues a muchas partes del mundo se las llevó ella, ¿no? Sí, y entonces de las cosas que hablé con Isabel fue eso. Le dije esas cosas porque considero que era bueno que ella las supiera. Claro, Y nos soltamos así como ahorita que me gana el llanto, me solté con ella. Pero fue también muy doloroso escucharla a ella como agradeciéndole escuchar eso y al mismo tiempo tan herida del pensarlo y imaginárselo y me decía, es que éramos una. Me decía, éramos una, Romy.
Dice, una yo enorme sentí, cercanía que tenían entre ellas, esa es la verdad. Entonces, pues por supuesto que esta situación es devastadora, ciertamente es devastadora para todo su entorno, para toda la gente que le hemos querido.